Bienvenidos a esta nueva clase de Electrotecnia para Ingeniería Mecánica. Vamos a ver hoy la teoría de cuadripolos. Uno de los temas importantes es que muchas veces manejamos aparatos sin saber cómo realmente funcionan internamente. Un ejemplo muy claro de eso es el automóvil que conducimos o el teléfono celular, como acabamos de ver en las imágenes de recién, de cuyo funcionamiento interno realmente desconocemos la mayor parte de las cosas, pero sí podemos hacer uso, y uso bastante intensivo de este, solamente viendo que responde a determinadas instrucciones que yo le dé y sabiendo cómo responde a esas instrucciones. En el ámbito de la ingeniería es muy frecuente este manejo, a esto se le dice manejo por caja negra, es decir, conocer qué instrucción o qué estímulo le doy yo a un sistema y qué salida obtengo de este sistema, forma parte de una forma de tratar con los conocimientos de ingeniería y en particular en la ingeniería eléctrica ese tipo de tratamiento se da cuando hablamos de cuadripolos. Estos cuadripolos que en algunos libros se suelen llamar redes de dos puertos son los que nos permiten trabajar, por ejemplo, con amplificadores, por ejemplo, con múltiples aparatos, digamos con máquinas automáticas, etcétera, etcétera, sin necesidad de saber exactamente cómo funciona un aparato, pero sí sabiendo lo indispensable para que para permitirle funcionar y para permitirme a mí hacer varias tareas diferentes con el aparato en cuestión. En particular, vamos a ver cómo se define un cuadripolo. Se llama cuadripolo una red con dos pares de terminales accesibles desde el exterior, tales que en cada par la corriente que entra por un terminal es igual a la que sale por otro. A esta última frase, a que la corriente que entra por un terminal es igual a la que sale por otro, se le dice condición de existencia del puerto. Es decir, para que yo pueda tratar un aparato como un cuadripolo, en este caso, para que dos bornes cualquiera sean elegibles como puerto de un aparato, la corriente tiene que entrar y salir y tiene que ser la misma en toda condición. Si algo no es igual, no puede ser elegible como puerto, hay que tener cuidado. Las redes de dos puertos, es decir, los cuadripolos, nosotros hasta ahora hemos visto redes de un puerto solo, por ejemplo un capacitor en el cual entra una corriente y obviamente sale la misma corriente que entró porque no hay otra posibilidad. En el caso de los cuadripolos, bueno, son circuitos más complejos que un mero elemento, aunque a veces podría resultar que estuviéramos tratando de representar el comportamiento de uno solo de ellos. Después vamos a ver en profundidad cómo se tratan. Un par de terminales con esa característica, es decir, con el hecho de que la corriente de entrada y la de salida son iguales, se llama puerto y otra vez, por ello algunos libros denominan a los cuadripolos redes de dos puertos. Como convención general, esto es importante cuando se representa un cuadripolo, esto es una convención. En cada puerto el terminal de arriba es positivo y por él entran las corrientes y el terminal inferior es negativo y por él salen las corrientes como se muestra en esta figura. Vamos a ver qué tipos de cuadripolos hay. Los cuadripolos que nosotros vamos a considerar son todos de comportamiento lineal, es decir, son representables por ecuaciones de carácter lineal, las que vemos siempre, las ecuaciones de los sistemas de ecuaciones lineales, las que vienen viendo ustedes en matemática, con la condición de que no tienen diferenciales, no tienen derivadas, no tienen integrales ni nada que se le parezca. Los cuadripolos pueden ser activos si tienen fuentes independientes o dependientes en su interior, sin embargo no van a ser motivo de estudio en esta materia, y la otra posibilidad es que sean pasivos, en cuyo caso pueden ser recíprocos o simétricos. Son simétricos cuando cualquiera de los dos puertos se puede comportar como entrada o como salida
y la respuesta que tiene el cuadripolo es la misma, y son recíprocos cuando la transferencia de uno a otro es la misma desde la entrada hacia la salida como desde la salida hacia la entrada. La teoría de cuadripolos, como veremos, la aplicamos a circuitos pasivos, o sea, o a circuitos activos con fuentes dependientes. En todo caso, no van a ser motivo, insisto, de estudio en esta condición. Vamos a plantear ahora las ecuaciones de malla de un cuadripolo genérico, suponiendo que se compone de n mallas, de las cuales dos, la primera y la última, son accesibles desde el exterior. Nuestro objetivo es ver si se pueden establecer todas las ecuaciones a partir de 4 variables observables, que son tensión y corriente en el puerto de entrada y tensión y corriente en el puerto de salida, ¿sí? Las que se pueden mirar desde el exterior. Vamos a hacer nuestro dibujo y vamos a plantear cómo sería el conjunto de las mallas y cómo la escritura de sus ecuaciones. Cuando escribimos las ecuaciones de malla, que nosotros ya sabemos plantearlas, decimos, bueno, la tensión es igual a la impedancia propia de la malla 1 por la corriente I sub 1, más la que comparten la malla 1 y la 2 por la corriente sub 2, más con las convenciones que nosotros hicimos para la escritura en matrices del teorema de malla. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto. Acá ponemos las FEM, digamos la sumatoria de las fuerzas electromotrices presentes, y después lo vamos a reemplazar en particular a cada una de esas FEM por la tensión específicamente, porque en el caso de la malla 1 y el de la malla 2 van a estar presentes solamente en forma de una tensión. Por eso E sub 1 es la tensión sub 1 y E sub 2 es la tensión sub 2, mientras que las fuentes internas, E3, E4 y todas hasta N, son 0 porque dijimos que no vamos a considerar fuentes independientes interiores. Entonces, en esta forma de escribir la ecuación, solamente nos van a quedar igualados a valores distintos de 0, a valores no nulos, la primera y la segunda ecuación. De acá podemos despejar I sub 1 e I sub 2. Entonces aplicamos el método de los determinantes y desarrollamos el cálculo de determinante por la primera columna. ¿Se acuerdan de Laplace? Es decir, calculo el determinante como el adjunto del elemento por la matriz adjunta con el signo menos elevado a la I más J, como ya vimos cuando vimos Laplace. En realidad lo vieron ustedes en análisis matemático, ¿no? Con anterioridad. Vamos a ver cómo nos queda cuando hacemos este desarrollo de esa manera. Nos quedan una expresión para la corriente I sub 1 que tiene en su desarrollo ecuaciones que nos permiten calcular el determinante total de la matriz y el determinante especializado en B sub 1, B sub 2 y los otros ceros. De esta matriz podemos despejar que el valor de la corriente I sub 1 es el valor de la tensión B sub 1 por el determinante especializado en 1, 1 dividido el determinante total, y el más, digamos, el valor de la tensión sub 2 por el determinante especializado en 2, 1 dividido el valor del determinante total. Y lo mismo o análogamente podemos hacer para I sub 2. Ahora, si nosotros llamamos en distinta forma a el cociente entre el determinante 1, 1 dividido el determinante general y le decimos admitancia sub 1, 1, recuerden que esto tiene que tener valores, digamos, podríamos entrar en un análisis un poco más profundo, pero es fácil ver que esto necesariamente tiene que tener valores de admitancia, porque una corriente es igual a una tensión por una admitancia, así que esta será la admitancia I sub 1, 1, la admitancia I sub 2, 1, la 1, 2 y la 2, 2 respectivamente. Van a ser valores de admitancia. Ahora, vamos a ver cómo quedan escritas entonces las ecuaciones de malla primera y última, digamos la entrada y la salida
del total de ecuaciones de malla que pueden haber, que son las que a nosotros nos interesan, porque recuerden que no nos interesa el comportamiento interno del circuito, sino solamente cómo se relaciona con su entrada y con su salida, y que definitivamente nos queda esta ecuación donde la corriente de entrada es la admitancia propia de la entrada por la tensión de alimentación más la admitancia de transferencia inversa en la cual, digamos, de 1 a 2, en la cual queda afectado por el valor de B sub 2, porque la entrada es afectada en parte, al menos, según esta ecuación, por la tensión de salida, y lo mismo o análogamente va a pasar en I sub 2, donde nos va a quedar que la admitancia sub 2, 1 por la tensión B sub 1, 1 más I sub 2, 2 por la tensión sub 2 va a ser igual a la corriente de salida. De esta manera, a ver, estos son ecuaciones y por ahí resulta un poco confuso. ¿Qué es lo importante a concluir de esta forma de tratamiento? Que yo, conociendo estos parámetros admitancia, es decir, I sub 1, 1, I sub 1, 2, I sub 2, 1 e I sub 2, 2, puedo conocer el comportamiento del circuito sin tener que saber si se disipa mucha potencia, si se disipa poca adentro de la caja negra, si el circuito calienta o no calienta, si digamos está muy sometido a tensiones o no, si tiene grandes corrientes adentro o no. A mí no me interesa nada. Yo puedo saber con estas ecuaciones que si yo alimento con una tensión B sub 1 y le pongo, qué sé yo, una resistencia de carga de forma tal que B sub 2 se transforma en I sub 2 por R sub 2, yo puedo saber cuál es la corriente que voy a tener en la entrada. ¿Se entiende? O sea, describo el comportamiento total de un circuito que puede ser infinitamente complicado con 4 parámetros, ¿sí? Con simplemente 4 parámetros. La admitancia de entrada, la admitancia de transferencia inversa, la admitancia de transferencia directa y la admitancia de salida. Con esos 4 parámetros yo describo por completo el comportamiento del circuito en tensiones y corrientes. En tensiones y corrientes. No hablamos en ningún lado de qué pasa con el balance de potencias ni con nada de lo que se dé internamente en el circuito. ¿Estamos? ¿Cómo se calculan o cómo se miden estos parámetros de admitancia? Bueno, si nosotros vemos de la ecuación anterior, voy a mostrar, ya que estoy un poquito más de esto. Fíjense, esta admitancia de entrada, que es I sub 1, 1, es despejando de acá. Si yo hago 0 B sub 2, ¿se dan cuenta? Si yo hago 0 B sub 2, me queda que I sub 1, 1 es I1 sobre B1. Esta ecuación que está acá, pero con B sub 2 igual a 0. ¿Qué quiere decir hacer B sub 2 igual a 0? Quiere decir dibujar un corto, acá donde está B sub 2, pongo un cable. Y directamente lo dibujo y digo, bueno, voy a ver cómo hago para, le aplico tensión en la entrada y veo qué me responde. I sub 1 lo mido, B sub 1 lo mido y ahí calculé I sub 1, 1. Para I sub 1, 2 hago lo mismo, pero en vez de poner en cortocircuito B sub 2, pongo una tensión en B sub 2 y cortocircuito B sub 1 y así sucesivamente. Es decir, es una forma de resolver, porque si no, no hay otra manera de resolver dos ecuaciones con 4 incógnitas. Tengo que ponerle condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que se ponen? Las condiciones de cortocircuito de la tensión o de los terminales de salida, en el caso de B2 igual 0, o de entrada en el caso de B1 igual a 0. ¿Cómo hago si tengo que hacerlo en la realidad? Bueno, en principio hay que asegurarse de que nada se va a quemar. Esto ya es de la realidad, pero cuando uno está calculando un circuito, en el caso de estar haciendo el cálculo, la descripción de un circuito en el papel, el cálculo en el papel del comportamiento del circuito, lo que yo hago es pongo en cortocircuito la salida, alimento con una tensión y veo qué relaciona B sub 1 con I sub 1. Una vez que tengo el cálculo que relaciona estos dos, ya hago el cociente y se terminó. Lo mismo para los otros, análogamente, digamos, para los otros
en cada uno de los casos. Está tal como está, esto lo tienen ustedes en su apunte, así que no voy a sobreabundar, y si no, bueno, directamente de acá de la pantalla lo miran, cómo se define cada parámetro y cuándo hay que poner en cortocircuito, la entrada o la salida. Esto es para los parámetros admitancia, pero podemos hacer un ejemplo para estar más en tema de cómo se calculan los parámetros admitancia en el caso de tener un circuito de 2 puertos. Acá tenemos a la izquierda el puerto de entrada, a la salida el puerto de salida, a la derecha, perdón, el puerto de salida, y entonces lo que hacemos es vemos cualquier método de resolución que nos permita establecer una relación entre la corriente de entrada y la tensión de entrada. En este caso, ponemos en cortocircuito, como dice que hay que hacer la medición de los parámetros, pongo en cortocircuito la salida y alimento a la entrada. Acá podría haber puesto un generador de tensión, no necesariamente es un generador de corriente. En este caso, simplemente por comodidad, pongo un generador de corriente I sub 1, no muy imaginativo de mi parte, pero pongo un generador de corriente que va a ser obviamente la relación con I sub 1. ¿Cómo hago para establecer qué relación tienen I sub 1 y B sub 1? Bueno, fíjense, I sub 1 entra a un paralelo de resistencia. Sé que entra a un paralelo de resistencia porque en el primer nodo ya se me divide. Así que si se dividió la corriente no es serie, y si no es serie es paralelo a un circuito más complicado. En este caso vamos a suponer, y lo vamos a confirmar, de hecho aún visualmente se ve que es un paralelo. Ahora, fíjense, estos 8 ohms que están acá, estos 8 ohms que quedan acá, no los voy a utilizar para nada. Estos 8 ohms están en paralelo con un cortocircuito. Como están en paralelo con un cortocircuito, no entran en el cálculo. Entonces, mi I sub 1 de acá, ¿sí?, va a quedar multiplicada por 4 en paralelo con 2. Y ya está. Que es este calculito que tengo hecho acá en la primera parte de la ecuación. Como I sub 1,1 es la relación que existe entre I sub 1 y B sub 1 y yo ya la tengo establecida entre los dos, puedo hacer la cuenta simplemente y llego a que I sub 1,1 es 0,75 Siemens. Recuerden que la unidad de la admitancia es el Siemens, 1 sobre ohm, ¿sí? 1 sobre ohm. ¿Qué va a pasar en el caso de, por ejemplo, querer calcular I sub 2,1, que también requiere que B sub 2 sea igual a 0? Bueno, vuelvo a lo mismo. En este caso, lo que tengo que hacer es un divisor de corrientes. Entonces digo, la corriente sub 2 que está en sentido opuesto a I sub 1, ven que I sub 2 sube, entonces tengo que agregar ese signo negativo que puse ahí. Va a ser la resistencia por la cual no pasa I sub 2 dividido la suma de las dos que componen el paralelo, que en este caso son 4 y 2, por I sub 1. Eso me va a dar que I sub 1, I sub 2 e I sub 1 son 2 tercios, digamos, I sub 2 es 2 tercios de I sub 1, con signo cambiado, de donde el signo final del parámetro I sub 2,1, el parámetro de transferencia, va a ser menos 0,5 Siemens. Ahora, lo que tengo que hacer, tal cual lo habíamos dicho antes, pongo en cortocircuito la entrada. Cuando pongo en cortocircuito la entrada, otra vez, ahora la que se anula en este caso, es esta, disculpen el tachón que hice, pero esta resistencia que es la de 4 ohms porque queda en paralelo con un cortocircuito. Como queda en paralelo con un cortocircuito, me queda que I sub 2 para igualar a B sub 2 va a ser la resistencia de 8 ohms en paralelo con la resistencia de 2. Y de acá saco el parámetro I sub 2,2, que me va a dar que es 0,625 Siemens una vez realizadas las cuentas. Y cuando calcule la relación que existe entre I sub 1 e I sub 2, pero con B sub 1 cortocircuitado, voy a hacer otra vez lo del divisor de corrientes, de allí este signo menos que aparece acá al lado de la corriente,
que me va a dar que otra vez la transferencia, digamos, el parámetro admitancia de transferencia va a ser negativo. Noten una cosa importante, en un cuadripolo pasivo, I sub 1, 12, I sub 2, 1 van a ser siempre iguales. Eso me ayuda a ahorrarme un calculito, que es, en vez de tener que calcular I sub 2, 1, I sub 1, 2, calculo uno de los dos, el que me quede más fácil, y directamente lo dejo así, ¿está? Y no me complico la vida con tener que repetir un cálculo, porque sé que el cuadripolo es pasivo. Si no tengo fuentes, esos dos cuadripolos esos dos parámetros del cuadripolo tienen que resultar iguales. Vamos a seguir entonces, para el otro lado, y vamos a ver otro tipo de parámetros que existen para describir una red de resistencias o de componentes en general. Por un lado sabemos esto que ya vimos, que la corriente de entrada es el parámetro admitancia de entrada por B sub 1, lo que estábamos viendo. Ahora, si nosotros despejamos B sub 1 de las ecuaciones, podemos obtener ecuaciones que se parezcan y que tengan forma de impedancias. Forma de impedancias directamente en ohms. Es un poco más cómodo, más tangible que las admitancias, y son estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, que nos permiten escribir una ecuación general que es esta que vemos acá. Es decir, la tensión de entrada es igual a la impedancia de entrada por la corriente de entrada más la impedancia de transferencia inversa por la corriente de salida, etcétera, etcétera. Esta ecuación que ustedes ven acá, donde cada uno de los parámetros, Z11, Z12 y los que restan, son descritos por las ecuaciones que tenemos acá a la derecha. Entonces, importante también cómo se calculan cada uno de estos parámetros. Estos son los parámetros impedancia. Son muy usados en, por ejemplo, amplificadores. Cuando uno dice la impedancia de entrada del amplificador es 8 ohms, ¿qué quiere decir que la impedancia de entrada es 8 ohms? Que está preparado para conectarle algo que tenga 8 ohms de impedancia normalizada. Por supuesto tiene algún bemol por ahí, pero de impedancia normalizada. Es decir, yo le tengo que conectar a la entrada de mi amplificador un micrófono que tenga 8 ohms de entrada, y si por ejemplo Z22 en el amplificador me dice que es 4 ohms, el parlante tiene que ser de 4 ohms, porque si no, no está pensado para otro valor de impedancia. Está calculado para un parlante de 4. Si yo le pongo un parlante de 8, seguramente mi amplificador va a funcionar de mala manera con un pobre desempeño. ¿Estamos? Para esto sirven los parámetros impedancia en general. Son un poco más intuitivos que los parámetros admitancia, son más fáciles de ver porque son una ecuación de mallas de las comunes, de las que nosotros estamos acostumbrados a ver, donde B1 es igual a Z11 por I1, son ecuaciones mucho más sencillas, y a veces uno comete el pecado de siempre tratar de usar estos, pero bueno, en el caso de los ejercicios vamos a tratar de que ustedes utilicen con la misma facilidad los parámetros admitancia que vimos antes, que dedujimos antes, y estos impedancia que acabamos de deducir recién ahora, que se calculan con el mismo método que los anteriores. Es decir, acá la condición es que I2 sea igual a 0, por ejemplo, para calcular Z11, o que I1 sea igual a 0, que son condiciones fáciles. Es decir, I2 igual a 0 quiere decir que este puerto tiene que quedar abierto, que el puerto B2 queda abierto, y si no, en el caso de I1 igual a 0, que el puerto I1 queda igual a 0, así que no nos afecta para mucho, no tenemos que poner cortocircuito como en los anteriores. El manejo es un poco más intuitivo, insisto, en los impedancias. Vamos a ver un ejemplo de parámetros impedancia. Por ejemplo, esta red que tenemos acá, una resistencia, a esto se le dice parámetro en T, cuadripolo en T, perdón. El anterior que habíamos visto era un cuadripolo en pi. Este es un cuadripolo en T. Y me piden que calcule Z11, Z12,
¿sí? Los parámetros de impedancia. En este caso también hago lo mismo, digamos que hice antes, con la ventaja de que ahora no tengo que poner un cortocircuito en ninguna de las, ni en la salida ni en la entrada, en ninguno de los dos puertos. Alimento con una tensión, con una fuente de tensión, fíjense ya uno tiene un trabajo un poquito más fácil porque el manejo de fuente de tensión es un poco más intuitivo. Alimento con una tensión y establezco cuál es la relación que hay entre I sub 1 y B sub 1, por ejemplo, para el Z11. Acá es fácil, si I sub 2 es 0, esta impedancia de 30 ohms no participa de la ecuación y solamente quedan recorridas por I sub 1 20 más 40 ohms. Entonces, eso va a hacer que el Z11 sea fácilmente deducible como 60 ohms. Para Z21, que es la impedancia de transferencia, para Z21 y para Z12 y para Z22, perdón, la fuente de tensión se aplica del lado de la salida, en el puerto de salida, y ahí se pueden calcular y es exactamente lo mismo, digamos, para calcular, por ejemplo, Z12, lo que yo tengo que hacer es darme cuenta que esta impedancia, como no es recorrida por ninguna corriente, no va a participar de la ecuación y, por ejemplo, Z22 va a ser la suma de estas dos impedancias, la de 30 y la de 40, directamente, sin más miramientos, y una relación parecida se puede establecer para calcular Z12, que otra vez, fíjense, es igual a Z21 porque son descripciones de un cuadripolo pasivo. No tiene fuentes internas, al no tener fuentes internas el comportamiento es siempre el mismo. Z21 y Z12 son iguales, son simétricos, la matriz es simétrica, no hay ningún tipo de duda al respecto. Vamos a ver ahora cuándo una red es recíproca y cuándo es simétrica con esto que sabemos de lo que acabamos de ver. Ahora, una red es recíproca cuando la admitancia 1,2 es igual a 2,1. Es decir, la transferencia da lo mismo transferir de la entrada a la salida que de la salida a la entrada, ¿sí? Es lo mismo, no hay problema. En cambio, una red es simétrica cuando la impedancia de la entrada y la impedancia de la salida son exactamente iguales. En ese caso, aun cuando yo invierta el comportamiento, aun cuando yo invierta los cables, digamos, pongo el puerto de entrada como el de salida como el de entrada, la red se comporta exactamente igual. No pasa eso con una recíproca, en la cual podría haber alguna diferencia si yo invierto el cuadripolo, si yo lo giro, lo roto. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre recíproco y simétrico para los cuadripolos. Perdón, tenía que ir para adelante. Vemos el último tipo de parámetros, que son los parámetros de transmisión o tipo T, T por transmisión, obviamente, no tiene otro secreto, que describen a nuestros valores en la entrada como combinación de valores en la salida. Por lo tanto, a casi cada uno de los parámetros, el parámetro A, el parámetro B, el C y el D, son de naturaleza diferente. Ahora no son parámetros admitancia o parámetros impedancia. Estos parámetros tienen unidades diferentes cada uno. Siempre se describen resolviendo de la misma manera, es decir, siempre calculo A haciendo que el parámetro que acompaña a B sea nulo, entonces I2 igual 0 y ahí puedo calcular a A como B1 sobre B2 y a esto se le dice ganancia de tensión, ganancia de tensión inversa, B1 dividido B2 es la ganancia de tensión inversa para la corriente de salida igual a 0. C tiene unidades de amper sobre volt, por lo tanto tiene unidades de admitancia, está en Siemens, es la admitancia, digamos, la admitancia de transferencia que tiene el circuito. En cambio B es la impedancia de transferencia que tiene el circuito de 1 a 2, mientras que D es la ganancia inversa de corriente que tiene el circuito. Es decir, ganancia inversa de tensión, admitancia, impedancia y finalmente
ganancia inversa de corriente son los parámetros característicos de este tipo de parámetros transmisión o ABCD como habitualmente se lo conoce. Perdón, estoy mal con el avance del mouse. La interconexión de cuadripolos. Para una conexión serie, es decir, un cuadripolo tiene su entrada a continuación de la entrada del otro, ¿sí? Fíjense acá, y subo entro por acá, después vuelvo a entrar por acá y salgo recién ahí en la entrada. Entonces, digamos, una entrada me queda a continuación de la otra entrada, mientras que una salida queda a continuación de la otra salida. Entonces esa conexión se le dice serie y tiene su mejor descripción en los parámetros impedancia, que son los más fáciles de utilizar para trabajar un cuadripolo en serie con otro. Esto se daría cuando yo tengo una red muy compleja que me conviene dividir en dos cuadripolos que son fáciles de identificar y que sus entradas y salidas cumplen con esta condición. En forma matricial se da que una conexión serie de cuadripolos, en el caso de estar descritos por ecuaciones en Z, directamente se suman las matrices, en ninguna otra forma matricial, en ninguna otra descripción de parámetros. Es decir, si una conexión en serie yo la quiero describir en admitancia o en parámetros de transmisión, es un despiole, no es una fórmula fácil de calcular, mientras que en el caso de los parámetros Z, simplemente la suma de las dos matrices. Por eso es que se usan y son tan sencillos para describir este tipo de casos. En el caso de una conexión paralelo, obviamente, al igual que en el caso de elementos individuales, la conexión en paralelo de dos circuitos descritos como cuadripolo van a ser mejor descritos en forma de parámetros admitancia, donde las matrices simplemente otra vez se van a sumar en forma de admitancia, al igual que pasa con las admitancias comunes, con las admitancias en una resistencia. Y finalmente la conexión en cascada, y esta sí es importante, es decir, un cuadripolo por detrás del otro, por detrás del otro, por detrás del otro, si es necesario, todos los cuadripolos, y para eso se usa el cuadripolo transmisión, permiten describir la conexión en cascada total en forma matricial como el producto de las matrices de cada cuadripolo. Es decir, acá en donde dice T sub A estará el A sub A, B sub A, C sub A, D sub A, y acá estará el A sub B, se multiplican las matrices, se hace un producto de matrices, y si hubiera más cuadripolos también que están conectados así en cascada, se seguirían multiplicando las matrices, y con eso obtendríamos cómo se comporta el cuadripolo del principio hasta el final. ¿Está? Entonces acá tenemos todos los comportamientos posibles de los cuadripolos en serie, en paralelo y en cascada, todas las conexiones posibles y con cuál tipo de parámetros conviene describir cada uno para realizar los cálculos. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Los espero en el próximo video de teoría de electrotecnia para ingeniería mecánica.